a nuestra siguiente ponencia y tenemos en sala a Henry Murcia. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bienvenido aquí a la sala 3. Bueno, tiene, como sabe, 30 minutos, de lo cual le pedimos que entre 20 a 25 minutos utilice para su exposición y nos dé un mínimo de 5 minutos para preguntar. Ok, perfecto. ¿Me confirma, por favor, si pueden ver mi pantalla? Estamos viendo su pantalla y lo escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecerles a los hermanos ecuatorianos por la organización del Congreso y la oportunidad para poder presentarlos este trabajo que ha sido desarrollado dentro de la Gerencia de Ciencia y Tecnología de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial en Colombia, que es la Corporación de Ciencia de la Armada Nacional a la cual pertenezco. La presentación, como pueden ver en pantalla, ha sido titulada Planeación basada en capacidades para el fomento de la competitividad en la industria astillera. Para el desarrollo de esta presentación he preparado una agenda que se constituye básicamente de los siguientes puntos. El primero, vamos a abordar unos conceptos básicos que van a ser muy importantes para lo que vamos a postular como propuesta. Un segundo, como estamos hablando de una industria astillera y de pronto en los participantes puede haber, digamos que no conocen muchas características de esta, vamos a hablar un contexto. Seguiremos entonces con una presentación de lo que son los antecedentes de esa planeación basada en capacidades, de dónde viene. Y el cuarto punto, que viene siendo el centro, es la metodología para el desarrollo de capacidades de propósito general, que viene siendo el corazón de la propuesta, para finalmente llegar al punto de las conclusiones. Entonces, comenzamos con los conceptos básicos, que son nuestros fundamentos, ¿sí? Estos conceptos, pues, iniciamos con el de productividad. ¿Cómo hemos entendido productividad? Productividad la hemos entendido como la relación que existe entre producción e insumo, ¿cierto? Por lo tanto, en algunos casos también podemos entenderla como la relación que existe entre el costo de producir algo sobre la mano de obra que se utiliza para poder realizar la transformación que va a generar un producto o un servicio final. Igualmente, productividad también la podemos entender como el grado de rendimiento con el que se utilizan los recursos para poder cumplir con las metas o los objetivos que nos hemos puesto a nivel de las organizaciones. El siguiente concepto, bueno, antes de eso, también productividad entendemos como la coordinación de los recursos de manera adecuada y de forma equilibrada, constituyéndose como pilar en la dirección, y esta palabra clave es muy interesante, administración hacia el mejoramiento productivo. No cabe pensar en mejoramiento productivo si no pensamos en productividad como ese valor de referencia que nos va a marcar hacia dónde debemos seguir. El otro concepto bastante importante es competitividad. Y pues competitividad realmente, si hacemos una revisión, no tiene límites precisos en la literatura y se define en relación con otros conceptos. También hemos encontrado de que en la literatura se habla de innovación, competitividad enfocada hacia las empresas, competitividad de países, de ciudades y de industria. Pero también existen unos enfoques muy interesantes. Uno es la competitividad estructural, que se define en función de la capacidad. Por lo tanto, aquí hablamos de eficiencia y de productividad. En esta competitividad estructural también hay un diferenciamiento de productos que está en función de la innovación tecnológica. Está el tema de la mejora organizacional y la generación de encadenamientos productivos. Otro enfoque importante es la sistémica. Y como bien su palabra lo dice, pues está basada en un esfuerzo colectivo y busca la creación de un nuevo entorno. Luego tenemos entonces, habiendo estudiado productividad, competitividad, los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad.
Y pues esto debemos traducirlo en una ecuación muy sencilla, una ecuación en donde podemos decir que eficiencia es aquello que está en función de los objetivos que nos hemos trazado, sumado con la eficacia, que está relacionada con los recursos, es decir, la eficacia en función de los recursos que tenemos disponibles para poder ejecutar o realizar algo. ¿Y qué tipo de recursos tenemos? Pues tenemos el tiempo, el dinero, recurso humano, recurso material, e incluso podemos destacar a calidad como un recurso. Y pues esta suma de eficiencia con eficacia vamos a tener la efectividad. Otro concepto bastante importante para lo que queremos presentar. Entonces, y obviamente estamos hablando de una planeación basada en capacidades y según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, capacidad se define como la habilidad para realizar una tarea bajo ciertos estándares a través de la combinación de diferentes medios y modos. Ya pasando por estos primeros conceptos básicos, vamos a los contextos. Y pues de información de contexto para la industria astillera está lo siguiente. Característica: es una industria altamente competitiva e intensiva en el uso de la tecnología. Es especializada, por ejemplo en Europa, el enfoque está hacia el diseño y construcción de buques de alta tecnología. Tiene en cuenta macrofactores como el tema del comercio marítimo que está sucediendo con el precio del petróleo, la estabilidad económica, la estabilidad política, pero sí también hay un tema relacionado con mercado. Sí, por ejemplo, hay que entender qué está pasando, por ejemplo, a nivel de la flota marítima, y podemos ver que Asia concentra el 90% del mercado mundial. En relación a esos factores de mercado, está el tema de los subsidios de gobierno, el desguace de los buques, que nos indica de que cuando se desguaza un buque hay unos nuevos que se van a requerir, los índices de arrendamiento o las órdenes de los nuevos buques. Y está la adopción de políticas que son creadas para el fomento de la industria. Luego entonces, habiendo pasado por los conceptos y estos antecedentes, vamos ahora realmente a los antecedentes de la planeación basada en capacidades. Y pues esto tiene sus antecedentes en lo que es el sector de seguridad y defensa. Entonces podemos destacar tres cosas importantes. Primero, un enfoque, luego un método y tercero, un propósito. Ahí entre los enfoques podemos encontrar enfoques en la literatura destinados a lo que es la estrategia de seguridad militar, misiones conjuntas y objetivos operacionales, conceptos operativos y también programas y estructuras de fuerza. Cada enfoque que les he mencionado tiene un método, ¿sí? Por ejemplo, la estrategia de seguridad está enfocada en un método basado en incertidumbre, las misiones conjuntas en temas basado en objetivos, ¿cierto? Los conceptos operativos en grupos de acción de conceptos y los programas y estructuras de fuerza en planeamiento adaptativo, muy interesante esta palabra, es decir, no es rígido, se modifica, basado en las capacidades y el análisis de cartera. Aquí estamos mencionando dos aspectos importantes. Y pues, ¿cuáles son los propósitos de cada uno? El del primero que les muestro, buscar la síntesis entre lo probable y lo inesperado, traducir la estrategia en misiones y establecer prioridades para cuando hablamos de misiones conjuntas, crear conceptos de operaciones cuando hablamos de conceptos operativos, y este último, que es, digamos, que el sustento de nuestra propuesta, evaluar programas y estructuras de fuerza a diferentes niveles de presupuesto y distintos escenarios para adaptarse al entorno cambiante. Esto es muy del sector de seguridad y defensa, no se ha tomado al pie de la letra, se ha buscado entender qué hay detrás de eso y articularlo con otras cosas para presentar nuestra propuesta metodológica para el sector astillero. Entonces, pues esta propuesta metodológica, que es la que les voy a presentar a continuación, establece un proceso de desarrollo, ¿sí? Este proceso consta de 5 pasos y pues busca la correcta, como lo ven en pantalla, evaluación, estructuración y formulación de proyectos, ¿pero para qué? Para desarrollar las capacidades que cuando nos hemos evaluado, hemos identificado que necesitamos para cerrar brechas y lograr los objetivos deseados, ¿sí? Entonces,
Este proceso de desarrollo de capacidades también basado en el proceso de desarrollo que establecen las Naciones Unidas para cerrar brechas a nivel social, digamos, lo hemos entendido así, como una oportunidad para articularlo con el tema de la planeación basada en capacidades. Y como pueden ver, son 5 pasos, donde el primero, que es más importante, involucrar a los actores que intervienen, diagnosticar esas capacidades, es el segundo paso. Seguimos con una formulación de un programa para desarrollo de capacidades. Luego de ese programa, implementar esa respuesta y finalmente evaluar cuál ha sido ese impacto de ese desarrollo de capacidades. Esos son los 5 pasos fundamentales de esta propuesta. Entonces, pues se tienen unos impactos, y aquí les presento esta gráfica. Como pueden ver, debemos leerla de abajo hacia arriba. Tenemos principalmente unos insumos que nos dicen que debemos hacer un diagnóstico para el desarrollo de capacidades, ¿sí? Con ese diagnóstico y luego de que, para obtener ese producto que es mejor en las capacidades del sector astillero, pues tenemos que diferenciar de que esas capacidades que existen podemos encontrar físicas, unas que son enfocadas hacia el personal, para empoderar a ese personal, y otras que son enfocadas hacia la filosofía y la cultura. Y aquí podemos encontrar lo que son los motivadores o los drivers para que se pueda dar la planeación basada en capacidades, ¿cierto? Cuando esto se logra tener, se espera un efecto, pues básicamente enmarcado dentro del contexto de innovación y la gestión del conocimiento para el sector o la industria astillera puntual, se puede mejorar lo que es el nivel tecnológico, que es un estándar con el que se miran las buenas prácticas tecnológicas que se implementan en los astilleros para realizar sus actividades de diseño y construcción naval, así también como considerar la calidad como otro de los elementos importantes para sostener esa industria astillera que busca generar un impacto en el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la sociedad. Entonces, pues para esto, como lo mencionamos acá, el diagnóstico de capacidades es el principal insumo para que podamos identificar esas debilidades que se puedan transformar en proyectos identificados. Pero este plan o esta propuesta metodológica requiere de unos procesos de soporte, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos procesos de soporte? Pues básicamente porque son los que le van a dar fundamento a la planeación basada en capacidades. Hasta el momento les he contado de 5 pasos, pero ¿cómo se van a ejecutar estos pasos? Entonces, esos procesos de soporte son los que dan ese fundamento. Comenzamos con un primero, y es donde debe partir todo, y este está enfocado en entender la estrategia organizacional. Es decir, aquí tenemos como insumo muy seguramente un direccionamiento estratégico muy puntual que se requiere estudiar. Cuando ya lo estudiamos, vamos a poder entender cuál es la misión y la visión que tiene esa organización en el sector astillero, cuáles son sus objetivos estratégicos y cuáles son sus planes de futuro, ¿sí? Con este primer paso, que es muy importante, luego entonces vamos a identificar las necesidades organizacionales. Partimos otra vez de ese direccionamiento estratégico y el proceso está enfocado en identificarlas, ¿cierto? Pues entonces realizamos un diagnóstico, identificamos una línea base, se identifica la brecha y luego se identifica esas metas e indicadores. Cuando ya todo esto que está dentro de esta caja se tiene claro, entonces se tienen las necesidades con potencial para el desarrollo de capacidades organizacionales identificadas. Entonces ya tenemos las necesidades, pero tenemos la necesidad de categorizarlas, ¿cierto? Entonces, pues aquí las categorizamos por tipo y la relación que tiene con los objetivos estratégicos. Esto nos permite clasificar esas necesidades. Luego entonces, el siguiente paso está en evaluar y seleccionar las necesidades por categorías, ¿sí? Tenemos los resultados de los procesos anteriores. Entonces, ¿cómo vamos a evaluarlas? En función del desarrollo de las capacidades organizacionales y el impacto o el potencial que estas capacidades pueden tener para el desarrollo del sector. Cuando esto está claro, pues se hace la selección de las necesidades para el desarrollo del proyecto y se tiene la propuesta de proyectos para el desarrollo de capacidades en el sector astillero. Pero aquí,
pasa algo, tenemos un conjunto de proyectos, un portafolio, que es lo que se acaba de estructurar, pero entendemos, también si recordamos el tema de la planeación basada en capacidades, de que existen unas restricciones presupuestales, por lo tanto, entendemos de que los recursos son limitados y compiten para poder ser aprovechados, por lo tanto, tenemos que priorizar. Entonces, estos proyectos y su impacto los vamos a priorizar respecto al riesgo, al cierre de las brechas y la disponibilidad presupuestaria. Cuando ya tenemos esto, es posible tener el portafolio de proyectos para el desarrollo de capacidades organizacionales o del sector. Entonces vamos viendo una serie de pasos lógicos que parten desde entender la estrategia de la organización, entender sus necesidades, clasificarlas, definir ese portafolio y posteriormente priorizarlas porque hay unos recursos que tienen que ser optimizados. Finalmente, cuando ya se tiene este portafolio ya priorizado, pues ¿qué viene? Socializarlo con los stakeholders, que son los que van a tomar la decisión, pero qué bueno es de que a la hora de socializarlo no solamente llevarles un conjunto de proyectos con los costos e implicaciones, sino también de que se haya hecho un ejercicio, una vigilancia de las fuentes alternativas de financiación para que se puedan desarrollar más proyectos. No solamente llevar el proyecto, sino también llevar otras fuentes potenciales aparte de las que tenemos. Y con esto someter los proyectos o el portafolio a evaluación y juicio. Y con esto, pues, ¿qué se espera? El portafolio de proyectos, esperando la aprobación o esperando, no, realmente ya listo para ejecutar, porque ya pasó por el proceso donde los stakeholders han conocido los proyectos, han conocido las fuentes diferentes, se han definido estrategias y se define cuáles van a ser los que se van realmente a ejecutar dentro de este proceso de desarrollo, destacando que lo más importante de esto es ¿por qué estamos buscando esto? Porque queremos generar innovación en el sector, ¿cierto? Innovación en el sector y generar con esta innovación desarrollo tecnológico que va a traer alto impacto. Entonces, digamos que esa es la esencia de la planeación basada en capacidades con estos contextos que le acabo de dar. Y pues, a nivel de conclusiones, permítame destacar lo siguiente. Pues primero, la propuesta se ha constituido aprovechando aportes de las Naciones Unidas, sobre todo cuando estamos hablando de este proceso de desarrollo, y la literatura del sector de defensa cuando estamos hablando de los diferentes enfoques de los cuales ha surgido el tema de la planeación basada en capacidades. Por lo tanto, es una combinación de estos dos enfoques buscando generar esos portafolios de proyectos que puedan tener alto impacto. Una segunda se enfoca hacia el logro de las metas estratégicas, y esto es lo más importante. Esas metas estratégicas ciertamente van a estar siempre enfocadas en cerrar brechas y generar efectos positivos en el desarrollo tecnológico. Por lo menos nosotros en Colombia, como Corporación de Ciencia y Tecnología de la Armada, dentro de nuestra misión siempre ha estado enfocada en generar desarrollo tecnológico para disminuir la independencia tecnológica de los desarrollos que se puedan conseguir en el extranjero y así generar desarrollo científico-técnico en el país a partir de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Pues como tercero, pues si yo he destacado que esta propuesta está enfocada para el sector astillero, como pueden ver y se los mencioné hace un tiempo, es de propósito general, por lo cual esta propuesta, como ustedes pudieron apreciar, realmente puede ser aplicada a otros sectores perfectamente, pues la esencia está basada en aprovechar estrategias y el fundamento de la planeación basada en capacidades. Y finalmente la cuarta, pues incluye fuertes bases conceptuales en los temas de integración, estrategia, evaluar qué sucedería ante diferentes escenarios, las restricciones presupuestales y generar valor en la cadena del sector astillero. Finalmente, una reflexión para destacar. Nosotros consideramos que es hora de desarrollar nuestras capacidades a través de las ciencias, la tecnología y la innovación para consolidar a la industria naval latinoamericana y sus astilleros de futuro. Si bien esta propuesta nace en Colombia, pues qué bueno sería de que en la región cada vez podamos tener más independencia tecnológica
a partir de ese desarrollo de proyectos que están enfocados en generar nuestras capacidades y así impactar positivamente todos los aspectos socioeconómicos de nuestros países. Entonces, con esto creo que ya cumplo los 20 minutos dispuestos y abro el espacio para las preguntas que tengan a lugar. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Muchas gracias a usted, Henry, muy elocuente y nos ha puesto en un contexto bastante interesante. Bueno, oficialmente entonces tenemos 9 minutos para preguntas y tenemos una pregunta, Henry, nos dice, ¿cómo evaluar la productividad en condiciones de teletrabajo? ¿Qué tan difícil podría ser? Claro, realmente es una pregunta bastante interesante porque pues a la hora de nosotros presentar las estrategias para desarrollar capacidades, pues inicialmente consideramos el tema de una producción normal, todos trabajando en sus sitios de trabajo, pero entendemos que las situaciones que estamos viviendo hoy en día nos obliga a replantearnos, ¿sí? En este sentido, en las condiciones de teletrabajo, pues debemos tener en cuenta de que, por ejemplo, a nivel industrial, no todo el mundo tiene la capacidad o tiene la oportunidad de desarrollar su trabajo de esta manera. Por ejemplo, en el sector astillero, si estamos hablando de la construcción naval, pues desafortunadamente hay personas que van a seguir la necesidad de ir a planta, a seguir desarrollando sus trabajos y pues realmente la productividad en lo que es el insumo para producir y generar un resultado, pues la genera el operario que está en campo. Entonces yo creo que hay que hacer una distinción entre esas horas hombre o ese trabajo que se realiza por el operario que está en campo, que está transformando la materia prima para generar el producto, y la productividad que se tiene a nivel de los trabajos administrativos. Entonces yo creo que de pronto no es muy fácil meterse en el tema operativo porque vamos a seguir necesitando el personal, obviamente con todos los protocolos que se puedan llegar, pero se puede estudiar cómo se puede mejorar el desempeño a nivel de lo que es el trabajo administrativo. Aquí tenemos que intervenir procesos, por ejemplo, en la gestión logística, en la gestión de compras, en lo que son estimaciones, en lo que son, por ejemplo, los mismos trabajos de diseño que sí se pueden realizar de manera por teletrabajo y entender qué está pasando dentro de estas actividades y generar algunas respuestas o algunas situaciones que puedan mejorar el desempeño en estas épocas, generando lecciones aprendidas que muy seguramente cuando pasemos de esta situación van a generar un impacto positivo porque ya hemos aprendido a trabajar de una manera a la cual no estábamos acostumbrados. Pero es algo que se tiene que ir descubriendo en el proceso porque no estamos preparando para esto, es una realidad que estamos asumiendo, pero a la cual hay que darle respuesta lógicamente porque hay unos temas de desarrollo socioeconómico que tenemos que solventar. No sé si tengamos otras preguntas aquí en la sala. Creo que hay que combinar los dos elementos. Nos dice, muy interesante la propuesta de formación, felicitaciones, un mensaje que le ha enviado, que le ha llegado desde nuestra base de nuestras redes sociales. Bueno, Henry, entonces si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias por su presentación, muy interesante. Y decir